saludo a todos nuestros auditores, a quienes nos siguen en el programa radial Valores para la Vida, el programa del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje, GIDECAP, de la Universidad del Biobío. Para mí es un tremendo honor contar en el día de hoy con dos ilustres visitas que ya se las voy a presentar. Con ella vamos a hablar acerca de la empatía, un valor que en el día de hoy vamos a considerar como parte de la investigación, porque ellas como investigadoras de su universidad han estudiado estas variables tan importantes para la vida de las personas y no queremos desaprovechar el conocimiento y el bagaje que ellas tienen acerca de este concepto. Bien, les voy a presentar entonces a Cecilia Ruiz Esteban. Ella es profesora titular de la Universidad de Murcia en España, es doctora en psicología y es investigadora en las líneas de investigación de convivencia escolar. En ese sentido estudia el bullying, el ciberbullying y la calidad en la educación superior y respecto del envejecimiento también. Ella es justamente coordinadora de calidad de vida de su universidad. Un saludo, Cecilia. Muchísimas gracias, Nelly. Un placer estar aquí contigo compartiendo esta tertulia, contigo y con Inma. Y la verdad es que para mí es un honor pasar este ratillo con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querida Cecilia, por esta tremenda oportunidad que nos das de contar con todo lo que tú puedes aportarnos en términos de este valor tan importante que ya vamos a ir definiendo también. Bien, enseguida les presento a Inma Méndez Mateo. Ella también es profesora titular de la Universidad de Murcia, es doctora en psicología también, en eso se parece mucho a Cecilia. Ella también estudia la convivencia escolar y estudia también las conductas de riesgo, las drogas y el envejecimiento y la calidad de vida. Es de hecho coordinadora del grupo de investigación de envejecimiento que pertenece este grupo, ¿cierto? Al Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia. Así que tremendo currículo para ambas. Un gusto, Inma. Muchas gracias, Nelly, por la invitación. Un agrado. Bien, comencemos entonces en materia. Ya hemos agradecido, ¿cierto?, la presencia de estas tremendas visitas que tenemos el día de hoy en nuestro programa. Y quisiera, ya desde una visión más científica, si se quiere, que pudiéramos definir o que ustedes me pudieran dar una descripción de lo que es la empatía en términos de la investigación y también cómo se investiga esta como una variable psicoeducativa o emocional, quizá, en el ámbito de lo que ustedes estudian en la vejez, en la adolescencia. ¿Qué me pueden decir al respecto? Pues yo creo que Goleman hizo una definición muy sencilla y muy clara sobre lo que podemos entender por empatía. Y en ese sentido entenderíamos empatía, pues la capacidad para comprender cómo se sienten los que nos rodean, los demás, y ser capaces de reconocer sus emociones. De tal manera que finalmente somos capaces de ponernos en el lugar del otro a nivel de lo que están sintiendo en cada momento. Eso es empatía, yo creo que es un valor fundamental, porque todos hemos sentido alguna vez cerca a alguna persona poco empática, donde uno puede estar sintiendo emociones muy fuertes por la pérdida de un ser querido, por algo así, y tener al lado a alguien muy poco empático, como decía, que no sea capaz de reconocer cuáles son tus sentimientos en ese momento, cómo te sientes, y por tanto no sea capaz de consolarte, ni de ponerse en tu lugar, ni de alguna forma saber lo que estás sintiendo. Yo creo que tener empatía, ser capaz de entender las emociones de los que están alrededor es uno de los valores más importantes de cara a la convivencia
que podemos tener. No sé si tú piensas lo mismo, Inma. Sí, la verdad es que uno de los constructos más complejos a la hora también de cuantificar para tener en cuenta y como veremos un poquito más adelante, pues a la hora de elegir el instrumento, pues sobre todo en función de la población de estudio, pero un poco en la línea, ¿no?, de lo que está comentando la profesora Cecilia. Hay que definir muy bien qué entendemos para que precisamente ese constructo no quede en mitad de camino, por así decir. Es decir, que hay personas que a lo mejor no saben mostrar realmente esa capacidad o no llegan completamente a tener empatía. Por eso también es muy difícil el constructo en sí a la hora de delimitarlo, porque es muy diferente de lo que en algunos autores cuando hablan, ¿no?, de esas definiciones de la diferenciación entre lo que es la simpatía, otra serie de términos, ¿no?, porque es algo más complejo, como dice Cecilia, ¿no? En ciertas situaciones cuando hay una persona que tiene que ponerse en el lugar del otro, ¿no?, y saber cómo manejarlo, porque no todo el mundo lo tiene en el mismo grado, ¿no?, en ese nivel, ¿no? Y un poquito, pues, como veremos más adelante, esa necesidad también de saber reconocer hasta qué nivel y cuándo, como veremos, hay niveles que pueden ser también perjudiciales, ¿no?, a nivel profesional, ¿no?, como también, como veremos, unas ciertas pautas, ¿no?, que puede rozar que a lo mejor no sea todo lo beneficioso, ¿no?, esos niveles de empatía que estamos mostrando. Y en ese sentido, Inma, existe un trastorno que tiene que ver con la falta total de empatía, ¿cierto? No lo recuerdo en este momento cómo se llama ese trastorno, pero sé que existe, que es la persona incapaz de sentir empatía. Y ahí al respecto se me ocurría a mí que preguntarles, digamos, acerca de si esto se desarrolla o es que nacemos poco empáticos y no tenemos ninguna chance de ir superando esa barrera que nos pone nuestro aspecto más biológico o más innato, no sé qué saben al respecto, o es algo físico o biológico con lo que ya nacemos, no tenemos la opción. ¿Qué piensan ustedes que ya han ido haciendo investigación sobre esta temática de la empatía? Como comentaba antes la profesora Cecilia, al ser tan complejo el constructo, pues nos movemos un poquito en esos niveles, ¿no?, en esa complejidad de, digamos, qué grado, ¿no?, puede tener la persona. Y un poco ahí, claro, hay muchísimos factores, pues no solo familiares, sino otro tipo de factores ambientales, es decir, y en este caso, en ese desarrollo, esa promoción de ese bienestar, ¿no?, que se puede dar en la propia persona, en el propio ambiente en el que se desenvuelve, para que sea un ambiente empático. Y también, lógicamente, tenemos otros muchos factores de personalidad que pueden estar haciendo, ¿no?, un papel potenciador o no, en este caso, de las emociones, ¿no?, como comentaba también antes la profesora Cecilia, de que puedan darse o no en su justa medida, ¿no?, cuando vemos en algunos casos de que todo lo contrario, es decir, no son precisamente un patrón adecuado, sino que es un patrón un poco como decía Nelly, ¿no? En algunos casos es verdad que hay ciertas personas que esa carencia que puede dar lugar a, como bien decía, que incluso se puede catalogar, ¿no?, cuando hay personas que incluso se habla de lo que es alesitimia, ¿no?, cuando ya eso roza, ¿no?, que las personas tienen esa incapacidad para poder reconocerlo, es decir, que hay incluso instrumentos para poder evaluarlo, ¿no?, y esa complejidad cómo realmente revierte, ¿no?, pero al final porque esa persona a lo largo de su desarrollo pues, no ha tenido, digamos, o también, como decimos, esos factores podido precipitar o han podido predisponer, ¿no? Entonces, en este caso, esa incapacidad, pues como también hay que trabajarla, ¿no?, a nivel emocional, porque puede ser que por algún motivo, digamos, que esté fallando, ¿no?, no se esté desarrollando adecuadamente. Claro, y eso significa cierta luz de esperanza acerca de las personas que al momento pueden ser poco empáticas, pero que a través de un trabajo continuo, sistemático, podrían llegar a tener algunos niveles un poco más adecuados de empatía. Cecilia, perdón, te interrumpí. No, sí, yo quería ir un poco por ahí, por esa línea, decir que efectivamente se puede entrenar ligeramente,
y hay que ser muy sistemáticos en ellos, por supuesto, pero claro, hay que tener en cuenta que quizá el primer paso es que el propio individuo se dé cuenta de esa falta de empatía para poder empezar a trabajarla. El problema es que muchas veces los individuos con falta de empatía confunden esta situación, pues a veces con cosas tan extremas con un exceso de sinceridad, y pueden decir que eso que los demás percibimos como falta de empatía no es ni más ni menos que son personas muy sinceras desde su punto de vista, y que no piensan tanto en el daño o no que puedan hacer a los que les rodean, sino en decir lo que ellos consideran en cada momento. Al final no deja de ser que son personas que se centran más en sí mismos, en su mundo interior, y que no tienen una percepción realmente de lo que están sintiendo las personas de alrededor, y por tanto tampoco terminan de comprender el daño que puede hacer en un momento pues esa situación de frialdad ante una situación, o de esa de lo que denominamos como poca empatía. Como digo, el primer paso para empezar a trabajar la empatía sería el reconocimiento del sujeto de que tiene algo que debe de mejorar. Y eso no siempre es fácil con algunos constructos, y yo diría que no es fácil con la empatía. Es muy difícil que alguno de nosotros reconozcamos que somos poco empáticos. Y no solo reconocerlo, Cecilia, me imagino que también tiene que haber algo de voluntad de hacer el cambio. Si lo reconocemos y decimos, eso es que yo soy poco empático y ya está, entonces tampoco vamos a lograr ninguna mejora al respecto. He escuchado yo las últimas declaraciones de Goleman, en que dice que la empatía habría que agregarle como un apellido, que sería la empatía, no lo recuerdo en este momento, pero que es como compasiva, que sería ese el constructo, porque entendería él, en los últimos estudios, que la empatía seca era como poder ponerse en el lugar del otro, pero también el que hace bullying, un poco estoy llevando la conversación hacia los temas de ustedes, es capaz de ponerse en el lugar del otro, sabe cómo hacerle daño al otro porque sabe cuáles son las flaquezas del otro. Y eso también sería como ponerse en ese otro lugar. Y por lo tanto, lo que le faltaría es ese apellido que sería más compasivo, porque si yo tengo una empatía compasiva, voy a ser capaz de entender y de alguna manera abogar por el otro, pensando que no quisiera que eso me pasara a mí, o que le pasara a alguien de mi familia, o a alguien que realmente quiero. Yo ¿sí? creo que el concepto de empatía compasiva de Goleman incluye un aspecto, va un pasito más allá. Yo lo interpreto como que nosotros también podemos y debemos recibir apoyo, es decir, que nosotros somos merecedores de eso mismo que nosotros le estamos dando a los de nuestro alrededor. Y eso a veces es más difícil que dar lo que necesitan a los de nuestro alrededor, porque muchas veces lo que tenemos es casi no sabemos reconocer que nosotros somos merecedores de las mismas atenciones a nivel emocional que la que nosotros le damos al resto. Y creo que ahí Goleman puso un dedo en la llaga, porque cuántas veces cualquiera de nosotros consideramos que nosotros no merecemos ciertas atenciones de nuestros otros significativos, no merecemos apoyo, calor en un momento dado, porque somos muchas veces mucho más duros con nosotros mismos de lo que somos con los de alrededor. Y yo creo que esa empatía compasiva tiene ese toque que es importante verlo. Yo creo que es casi como
una autoempatía, ser capaz de dejar que los demás te muestren ese apoyo, ese interés, no sé, el que tú eres merecedor de lo mismo que tú puedes dar. Muy interesante la reflexión que nos acabas de hacer, Cecilia. Bien, para no gastarnos todo el tiempo dentro del concepto, quisiera, si fuera posible, ¿cierto?, que me puedan ir contando alguna de sus investigaciones, entendiendo que han hecho ya mucha investigación al respecto, ¿cierto?, de algo que ustedes quisieran hacer sobresalir en este momento, que fuera importante que una persona común, ¿cierto?, de la calle, una persona que no está en el mundo académico pueda comprender cuáles son esos alcances o cuáles son esas cosas que a ustedes les han llamado la atención respecto de lo que ya han investigado, tanto en adolescentes como en la etapa de la tercera o cuarta edad, como se suele llamar. No sé quién quiera partir. Inma, quizá tú puedes hacerlo. Sí, un poco en la línea, ¿no?, de lo que hemos estado comentando, pues un poco algunas de las investigaciones, por ejemplo, se han centrado, incluso una de las tesis doctorales dirigidas también en este caso junto a la profesora Cecilia Rubio Esteban y también con el profesor José Manuel García Fernández, fue sobre esto, ¿no?, sobre precisamente lo que es la problemática de acoso y ciberacoso y el hecho de lo que implica un poquito más allá, ¿no?, esa falta, lo que decía antes la profesora Cecilia, de que cuando hay una falta de control de los impulsos, ¿no?, y aparecen otras conductas problemáticas, como en este caso la adicción a las tecnologías, el uso problemático del teléfono móvil o de internet, ¿no?, y cómo precisamente relacionado con esa falta de control de los impulsos, con esa empatía, aparece también lo que es precisamente una carencia, ¿no?, en lo que es la empatía, en ese control a la hora de ponerse en el lugar del otro, sobre todo en las relaciones interpersonales, cuando la otra persona suele adoptar un papel de agresividad, un rol en el que, como comentaba la profesora Cecilia, ¿no?, en el que esa persona muestra superioridad y por algún déficit, por una carencia, porque quizás hasta ahora no lo ha potenciado, no ha sabido cómo desarrollarlo, cómo manejarlo adecuadamente, pues hemos visto precisamente cómo se ha relacionado esa falta de empatía, sobre todo en población adolescente, también hay investigaciones que hemos hecho con menores, relacionado con esas conductas más agresivas, más impulsivas, es decir, cómo les falta, ¿no?, a la hora de llevar a cabo ese control de la empatía, incluso cómo ponerse en el lugar del otro, yendo un poquito más allá en algunas investigaciones que hemos hecho relacionadas un poco con lo que es, en este caso, a la hora incluso de las personas que están observando, ¿no?, que hay un momento en el que llega que los propios observadores de estas situaciones, como muestran esa situación de pasividad en muchas ocasiones y siguen al agresor o agresora sin mostrar conducta, en este caso de defensa hacia la situación de agresividad, ni muestran tampoco una situación que revele que van más allá de la situación que está aconteciendo, pues esto también hace, ¿no?, que muestren esa falta de empatía, ¿no? Y en algunos de los estudios que en este caso, sobre todo que hemos hecho en población italiana, que nos han demostrado, ¿no?, cómo aparece precisamente esa afectación en aquel alumnado que muestra, ¿no?, y que está siendo observador pasivo de estas conductas. Y luego también un poquito relacionado con esto, hemos visto cuando aparece algún problema o algún déficit o algún problema de desarrollo, relacionado también con habilidades sociales en las interacciones, como en alguna investigación, en este caso hemos visto en menores, ¿no?, cuando, un poco como comentaba antes la profesora Cecilia, ¿no?, en muchas ocasiones el no saber expresar, reconocer adecuadamente a nivel emocional, eso también hace que ese déficit, esa carencia de no saber expresarlo, ¿no?, como decía la profesora Cecilia, hace que esa carencia pueda llevar a que
en esas dificultades del lenguaje, como hemos visto también en una tesis doctoral de una doctoranda, está relacionada también con esas dificultades, ¿no? Que la persona no es capaz de expresarlo por dificultades que tiene en la comunicación, y esto también está llevando a cabo esos problemas. Pero como decimos, en este caso relacionados, ¿no? A todo lo que son esas interacciones entre compañero y compañera, en este caso en población sobre todo, o bien en la niñez o en la adolescencia. No sé si quieres comentar algo más, Cecilia. No, yo creo que quizá aquí destacaría que las personas agresivas suelen manifestar muy poca empatía y por eso no se sienten, digamos, vinculados al sufrimiento de la víctima, porque no se ponen en el lugar de la víctima en ningún momento. Pero si quisiera destacar algo, es el papel de esos que llamamos observadores, que alguna investigación los ha llamado testigos mudos, esos, todo el resto del grupo aula que sabe que existe una víctima y existe un agresor o un grupo de agresores y muestran pasividad ante ellos. Normalmente tiene que ver con la ley del miedo que impera en ese momento, es decir, hay un silencio derivado del miedo que sienten esos observadores a que si toman una postura hacia la víctima, de defensa de la víctima, ellos puedan ser las próximas víctimas. Lo cual implica una ligerísima empatía. No me quiero ver en el lugar del otro porque sé que ese otro está sufriendo, pero no la suficiente como para tomar partido por la víctima. Yo creo que si enseñáramos emociones, hiciéramos una buena educación emocional en las escuelas, quizá ayudaríamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a ser capaces de ponerse en el lugar del otro y a reaccionar cuando alguien de verdad necesite su apoyo. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos, por otra parte, o sea, parte de esa investigación en convivencia escolar, en agresividad, que lo hemos visto y que podría ser extensible a otras situaciones como el burnout, que también hemos trabajado, es decir, el acoso laboral, y es un poco otra vez lo mismo, pero más allá de ello yo quisiera resaltar algo en lo que tanto la profesora Méndez como yo misma hemos trabajado, y ha sido en bienestar de las personas mayores. Y aquí querría hacer un llamamiento a todos los cuidadores de las personas mayores. Nosotros en realidad investigamos más cuidadores profesionales, pero entiendo que esto serviría igual para los cuidadores familiares, para aquellas personas que se hacen cargo de una persona mayor, de su entorno familiar. Y tenemos que saber que para cualquier cuidador la empatía es fundamental. Al final de lo que estamos hablando, cuando hablamos de, por ejemplo, alegría empática, es de personas que sienten felicidad cuando a otras personas les suceden hechos positivos o tienen algún tipo de alegría en su vida. Yo creo que esos cuidadores que son empáticos proporcionan mucho mayor bienestar y mucha mejor calidad de vida en esa persona mayor que los que no. Es cierto que algo que no esperábamos encontrar en la investigación es que estos cuidadores que tienen esta alegría empática, que esta variable correlaciona positivamente con el distanciarse cada vez más de los usuarios a nivel psicológico. Quizá la única explicación que yo puedo dar a esto es que al final el cuidador se protege a sí mismo, porque ser tan empático implica felicidad cuando el mayor tiene
eventos alegres en su vida, pero también ser empático cuando tiene hechos menos positivos. Y hay que tener en cuenta que los cuidadores de personas mayores se ven expuestos cotidianamente a la pérdida de estas personas mayores. Y quizá precisamente por eso el ser tan empáticos con ellos hace que estén sufriendo casi diariamente la pérdida de estas personas. Y una forma de protección es este alejamiento psicológico de los propios usuarios, que tiene también sus condicionantes negativos en la relación, digamos, persona institucionalizada y cuidador. No sé si tú quieres añadir algo más en esta investigación, donde además tú eres mucho más experta que yo misma. Sí, un poco en la línea, ¿no?, de lo que comenta la profesora Cecilia. Sobre todo, a veces es importante, ¿no?, como comenta, todas las pautas, toda la formación, todo el trabajo que se puede hacer tanto con los cuidadores profesionales como los no profesionales, porque llega un momento en el que, claro, en el cuidado, sobre todo en personas mayores, en personas que tienen algún deterioro cognitivo, pues llega un momento en el que esa satisfacción, ¿no?, por el trabajo bien hecho, que ya acaba rozando, ¿no?, con lo que implica esa situación de burnout, de tener sobre todo toda la situación controlada, el que no haya algo, ¿no?, y sobre todo las situaciones que hemos tenido, ¿no?, la situación por COVID, ¿no?, que implica una preocupación excesiva, ¿no?, por la salud y por todos los cuidados, ¿no? Entonces también esto hace que como comenta la profesora Cecilia, pues que haya que dotar, ¿no?, al profesional de esas pautas adecuadas que incluso, un poco como estaba comentando, ¿no?, cuando en el caso de los cuidadores no profesionales, pues sí cabe aún más, ¿no? Por eso situaciones de respiro familiar, todos los programas que se puedan llevar a cabo, cómo trabajarlo, porque a veces es algo que desde las propias empresas no se mira, ¿no? O a veces pues se da por hecho, ¿no?, que sean capaces, ¿no?, las personas de desconectar fuera del trabajo, ¿no? Pero implica una sobrecarga continua y es cierto pues, que en este caso, como digo, ¿no?, la situación sanitaria por la COVID ha hecho que los profesionales sanitarios, sobre todo en el cuidado de personas mayores, tengan un desbordamiento y a nivel de su estado emocional pues hayan tenido una afectación muy grave, ¿no? Y también ahí pues cómo hay que velar por esto, ¿no?, por todas estas formaciones que ayuden, ¿no?, a gestionar, que es lo necesario. Yo en este momento querría hacer quizá un llamamiento a todos nosotros. Por ejemplo, la Universidad de Murcia tiene un programa donde se ofrece se ofrece a todos los estudiantes, para aquellos que quieran cogerlo, que puedan vivir en casas de mayores que viven solos. Por tanto, el alojamiento y la manutención son gratuitas y a cambio tienen que pasar unas horas diarias o unas horas semanales con el mayor que los está hospedando. Es una forma de atención recíproca en la que el mayor le da lo que tiene, que es una casa, que es incluso el poder hacerle la comida, y a cambio el alumno lo que le da es compañía, atención, horas de su tiempo. En este programa lo que se ha visto es que los jóvenes universitarios que finalmente deciden acogerse a este programa y vivir en casa de personas de la tercera edad, a los que finalmente consideran casi sus abuelos, consiguen desarrollar una empatía muchísimo mayor que sus compañeros que viven con sus familias o que viven en pisos compartidos con otros compañeros. Porque son conscientes de la vulnerabilidad de la otra persona, de las necesidades de la otra persona, y poco a poco van aprendiendo a ponerse en la situación de esa persona mayor que los está cuidando y que a veces está dando mucho más de sí, de lo que puede y de lo que tiene, con tal de hacer feliz a un joven
que cuando empieza esta relación a veces no es capaz de valorar todo lo que la otra persona está haciendo por él o por ella. Creo que a veces no se trata tanto de hacer programas muy sistemáticos de formación, muy reglados, donde los psicólogos nos empeñamos en que cada sesión esté diseñada hasta el último detalle, sino que a veces tenemos que ser más imaginativos y poner a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los mayores, en situaciones en las que al final es casi una inmersión emocional donde tienen que aprender. Igual que yo digo que esto se parece a cuando nos vamos a un país extranjero para aprender un idioma y que te vas allí y en un año eres capaz de aprender el idioma mucho mejor de lo que serías yendo a la mejor academia a recibir clases. Bueno, pues esto es casi una inmersión emocional en la que cuando nos sumergimos somos capaces de aprender y de desarrollar muchísima más empatía de lo que hemos sido capaces de desarrollar a lo largo de nuestra vida en una situación, digamos, más normalizada. No sé, Inma, si estás de acuerdo, si... Sí, no, la verdad es que al final es un poco el potenciar, ¿no?, esas actividades pues, intergeneracionales, también el evitar, ¿no?, en población mayor lo que es la soledad y el prevenir, ¿no?, todo lo que implica, ¿no?, esa pérdida, ¿no?, de lo que es el contacto con otras personas a nivel emocional, la calidad de vida. Entonces, lógicamente son programas, ¿no?, que un poco, pues como que comenta, ¿no?, que la profesora Cecilia, que es necesario, ¿no?, ir fomentando este tipo también de actividades y de programas. Bien, como han dicho nuestras invitadas, esto de la educación emocional debe ser un proceso vivencial y en ese sentido entiendo yo lo de la inmersión emocional que nos hablaba Cecilia. Se nos acabó ya el tiempo hace un ratito ya, pero ha valido la pena estos momentos que nos hemos quedado un poco más allá de lo que deberíamos haber estado dentro del programa. Creo que se abren caminos, que se abren opciones, se nos aclaran cosas respecto de estas temáticas que son tan relevantes en el mundo de hoy, porque no sé si pasará lo mismo en España, pero en Chile el día de hoy tenemos mucho bullying, mucha violencia, que se ha desatado, creo yo, producto del encierro excesivo que se tuvo durante la pandemia, o quizás también era porque había algo que estaba mal y que en este momento estalla. Así que abierta las posibilidades de esas mismas investigaciones que ustedes han llevado a cabo acá, digo en España, para hacerlas acá en Chile, porque creo que son necesarias, y sobre todo esas posibilidades de programas educativos que nos permitan ayudar a revertir, aunque sea en una partecita pequeña, esos daños que produce la falta de empatía en nuestros adolescentes, porque conlleva, cierto, como ya lo decían ustedes, a una violencia bastante dañina para todos, en términos sociales, en términos educativos, en términos en general, digamos, porque nadie quiere una sociedad violenta, sino todo lo contrario, pero aún así la tenemos en el día de hoy. Palabras al cierre para que ya nos despidamos, porque ya el tiempo se nos acabó, pero de todas maneras no quiero dejarlas sin que se despidan ni que puedan decir sus últimas palabras. Inma, partimos. Pues sobre todo, Nelly, lo que hemos dicho. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, puedes contar en este caso tanto con la profesora Cecilia como conmigo y con el resto del equipo, pues para lo que estás comentando, ¿no?, para intentar pues este tipo de investigaciones y sobre todo de programas, ¿no?, que podamos ayudar, ¿no?, en esta sociedad. Cecilia, ¿tú? Sí, yo quería, para cerrar un poco el tema de la empatía, decir que es fundamental, la empatía es fundamental en las relaciones interpersonales. En este periodo de pandemia que
que hemos estado todos inmersos, hemos podido comprender lo duro que se hace estar confinados en nuestras casas sin poder sentir el calor de aquellos a los que queremos, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros familiares a diario. Y por tanto, debemos de intentar sacar lo bueno de esta pandemia y decir, bueno, si he aprendido la lección de la importancia de las relaciones interpersonales, cuidémoslas. Y la empatía es un constructo más, una variable más de las que tenemos que cuidar en esas relaciones interpersonales. Y por supuesto, agradecerte enormemente el que nos hayas dado la posibilidad de estar aquí este ratito contigo y con todos los que nos escuchan. Y por supuesto, emplazarte a que en cualquier momento que creas que podemos tener otra charla de este tipo, cuentes con nosotras. Sí, de verdad muy agradecida por ese ofrecimiento que seguramente lo tomaré en cuenta en algún otro momento. De verdad, muchas gracias, un buen mensaje el que nos dejan ustedes respecto de esta variable tan importante para nuestras vidas. Un saludo y será hasta la próxima de aquí, Valores para la Vida.